tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo de Fer Salazar, un capítulo que de verdad le he estado dando muchas vueltas, pero que estaba seguro que quería traer para todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan. Y es un capítulo relacionado con un tema que se llama ángeles. Ahorita vamos a ir entrando un poco más en el detalle, pero primero me encantaría, Patricia, que pues primero te presentes aquí. Iremos poco a poco hablando de toda la historia y de cómo nos conocimos y cómo estamos hoy aquí. Pero de entrada te agradecería mucho si te presentaras con todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Fer. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Y bueno, pues yo soy Patricia Tanús, soy diseñadora gráfica de profesión y soy angeloterapeuta por vocación. Es parte de mi propósito de estar aquí en la Tierra y de estar compartiendo con la gente la voz de los ángeles. Me puedo considerar una persona, sí espiritual, pero también muy humana, muy mundana, que gusta de ese encuentro entre lo divino y lo que está aquí en la tierra. Qué bonito lo acabas de describir, este encuentro, lo divino y lo que está, ¿no? Yo peco de eso, te soy sincero, yo ingeniero mecánico de profesión y como que naturalmente pues buscando el libro, la fórmula, la matemática que explique todo, pero de algo que me he dado cuenta es que hay mucho que afuera es inexplicable, digámoslo así, y Claro. que terminé yo por denombrar y decir, hay algo de magia allá afuera, ¿no? Haciendo referencia a todo eso que no entiendo y que más que desgastarme en pasar toda mi vida queriendo entenderlo, prefiero simplemente apreciarlo, agradecerlo, sentirlo, palparlo y no querer como complicarme en encontrar la explicación de por qué hay cosas que suceden, ¿no? Sin Así es. embargo, fíjate que recientemente una amiga de mi esposa compartió una frase que me encantó, que dice, a veces Dios te ayuda, ¿no? Y hay estas figuras, estas personas, para mí estos ángeles que te ayudan y Dios quiere que te des cuenta. Porque es como esta magia que sucede, pero se queda, digamos, algún sello, algo ahí que te hace ver que hubo algo más allá de tu entendimiento que te acompañó, que te ayudó, que te protegió. Y ahorita voy a compartir yo algunas experiencias particulares, personales. También, Patricia, estoy seguro que nos compartirás también cosas. Claro. Y para las personas que nos escuchan, de verdad, dense la oportunidad de escucharlo sin juicios, con mente abierta. Sé que puede ser difícil, se los dice una persona que estaba muy talado a, aquí dice el libro esto y tú solo puedes pensar en esto y cualquier cosa que no venga en el libro está mal, es pecado y estás manchado de por vida. Y me costó muchísimo empezar a siquiera abrir la puerta, pensar que podía haber algo más, ¿no? Que a lo mejor había un capítulo que habían quitado del libro y que a lo mejor ya había algo que no se tomaron el tiempo de explicar porque les daba miedo o porque no lo podían explicar y prefirieron no Ujú. hacerlo. Y ha sido todo un Exacto. proceso personal de irme abriendo a esto. Como dices, Patricia, creo que yo pasé de estar muy metido en un tema religioso tal cual a poco empezar a vivir una espiritualidad que para mí son cosas completamente distintas. Ujú. Y yo venía acostumbrado al aprenderme mi religión, que después se fue transformando en un proceso de vivir por los principios que yo creía, que efectivamente sí había aprendido en gran parte de la religión, pero el vivirlo para mí fue algo bien, bien diferente. Entonces, creo igual en el tema de religiones, trato de no decir nombres porque naturalmente surge este rechazo a decir, oye, pues si digo la A o la B o la C, pues las Claro. personas ya naturalmente hay este sesgo, lo digo porque yo también lo he tenido, entonces prefiero dejarlo ahí en religión. Creo que todos hemos crecido con diferentes caminos. Creo que una vez que das un paso hacia atrás y lo ves desde afuera, te das cuenta que no son caminos tan diferentes. Pero más que pelear por cuál es la buena y cuál es la mala y cuál es la correcta, pues hoy me gustaría que nos centráramos en este tema que son ángeles. Y me encantaría, Patricia, que nos compartas para ti cuál sería la definición de un ángel. Bueno, un ángel, desde mi experiencia a lo largo de todo lo que he compartido con ellos, hoy puedo definirlos que es una energía, una inteligencia que está ahí disponible y que lo único que necesitamos es abrir justamente nuestro Wi-Fi mental, ¿no? Y poder permitir que esa energía, que esa sabiduría, que esa inteligencia fluya a través de nosotros y nos lleve a actuar, nos lleve a movernos hacia un bienestar, hacia algo bonito, hacia algo que nos hace
sentirnos bien con nosotros mismos. Un ángel, pues por definición significa mensajero, y por lo tanto nos trae ese mensaje que viene de lo divino, de algo que no podemos efectivamente explicar, porque es tan sutil y tan abundante, tan infinito, que no podemos alcanzar a definirlo. Ahorita que te escuchaba sobre que hay cosas que no podemos meter en una lógica humana, recuerdo mucho las palabras de uno de los arcángeles con los cuales más trabajo, que es el arcángel Metatrón, y él justamente me llevó de una lógica humana a una lógica espiritual. Una lógica humana sigue procesos, sigue un camino, ¿no? Si usted está aquí, ubíquese acá, y si no, muévase a tal, ¿no? Es el patrón que todos tenemos. Pero una lógica espiritual te abre a una infinitud de posibilidades de algo que tú quieres vivir, ¿no? Pongamos un ejemplo, pues queremos un automóvil y tenemos la idea de que necesitamos trabajar arduamente para poder ahorrar o para poder conseguir un crédito y de esta manera poder tener un auto. Pero si nos abrimos a una lógica espiritual, puede ser que a lo mejor alguien te hereda un auto o te sacas un auto en una rifa o ¿no? Pasan cosas que no pasaban justamente por tu mente en esa lógica humana, pero que sí pueden pasar en esa lógica espiritual. Y ese es el trabajo justamente de los ángeles, traernos esos mensajes de posibilidades para nosotros poder hacer un cambio en nuestra vida y conectar con el bienestar. Justo, y que para mí en mi experiencia personal han sido esta posibilidad de poder hacer tierra, ¿no? Igual metiendo aquí los términos ingenieriles, pero el aterrizaje, ¿no? O sea, Claro. porque yo les comparto y he compartido en distintos foros de, pues naturalmente yo entré en este modo de carrera, de, como dicen, de frenesí, de corre, de traes prisa, de necesitas hacer más, incluso yo decía en broma, ¿no? Que yo nací en un lunes y era como que córrele porque ya vamos tarde, ¿no? O sea, que era ese estar acelerado, pero sí muy en un chip de es lineal, tú te esfuerzas y las cosas tienen que suceder porque digamos que es el paso 1, el 2, el 3 y el 4, pero algo que yo me planteaba yo y que le externo a algunas personas es, si tú te pones a pensar, yo les decía, tú eres 100% responsable del lugar donde tú estás. Y lo primero que decían era sí. Y yo, ok, entonces tú te encargaste de que la persona que te entrevistó al llegar a tu trabajo estudiara recursos humanos, se preparara y que se moviera en el momento preciso para llegar Exacto. ahí, que para esa persona tú eras el candidato o la candidata correcta y que dijera, vamos con esta persona. Tú te encargaste de todo ese proceso también, ¿no? Y seguro también de que la empresa decidiera contratar en ese momento y que la persona que estaba en el puesto se moviera y que, no, estás exagerando, pues perdón, pero eso sería tener 100% control sobre lo que sucede. Exacto. Entonces, démonos cuenta que no lo tenemos y hay muchísimas cosas que no controlamos. Entonces, hay personas que pueden sentirse con mucha ansiedad por este tema de no tener el control. Así es. Y yo creo que es el primer paso, ¿no, Patricia? Siendo bien transparentes, fue mi primer paso, ¿no? Como que ese soltar el volante y darte cuenta que no todo está en tu control es un proceso difícil porque te han hecho ver que sí, que tú lo controlas y que de todo Ujú. depende de ti, pero al mismo tiempo se vuelve liberador, ¿no? O sea, el Claro. poder, yo comparto mucho de subirte a un avión y subirme a un avión y decir, pues yo no lo manejo, no controlo el clima, no controlo el aire, hay muchísimos factores que no controlo, entonces yo digo, lo pongo en tus manos, Dios, tú tienes el control, yo me voy a dormir o voy a leer y me ha hecho tener mucha paz cuando Claro. naturalmente cositas así de sencillas era algo que me robaba la paz. Entonces imagínate un vuelo de 3 horas en las que vas con ansiedad, con miedo, no se vaya a caer, no se vaya a Claro. caer cada 5 minutos, te consume y también a lo mejor yo caí en el otro extremo porque recuerdo mucho una vez que veníamos en un vuelo de Guadalajara para Monterrey y que empezó a haber mucha turbulencia, pero de verdad, mucha turbulencia. Y me acuerdo mucho que yo me empecé a reír, ¿no? Porque me dio risa, como era risa nerviosa también, siendo bien sincero, pero me Claro. dio risa y lo único que yo dije es, pues, otra vez, no tengo el control. O sea, me encantaría que dejara de vibrar esta cosa, pero no puedo. Entonces, pues suelto, ¿no? Suelto y me Claro. reí. Claro que la persona al lado estaba viéndome con una cara de estás loco, de qué te ríes, como si fuera un chiste, pero de verdad que te ayuda a traer un poco de esa paz que te roba el estado en el que normalmente vivimos, ¿no? Claro. Claro.
Claro, y justamente ahí radica el poder abrirnos a algo nuevo, en primer lugar, ¿no? Desde esa experiencia de abrirnos a algo nuevo y por supuesto que te va a generar ansiedad. Yo creo que cuando vivimos algo diferente, siempre va a haber un toque de ansiedad, ¿no? Porque estamos acostumbrados desde esa lógica espiritual a seguir un patrón, ¿no? Simplemente nuestro día a día se vuelve tan rutinario, ¿no? De me tengo que levantar a tal hora, desayunar a tal hora, cepillarme los dientes, vestirme, irme a la oficina, etcétera, que entramos en esa rutina tan cotidiana, tan costumbrista, que perdemos nuestra capacidad de asombro, perdemos nuestra capacidad de apertura a cosas nuevas, nuestro espíritu aventurero se adormece y, y a su vez nos dejamos también llevar por toda esa secuencia de dogmas, ¿no? Como bien lo habías mencionado, en cuestión tanto religiosa como en cuestión política, como en cuestión social, cultural, etcétera, ¿no? No nada más en el ámbito religioso, sino la espiritualidad se da en todo, ¿no? Y aquí lo importante es poder sí decir, bueno, voy a soltar el control, pero a su vez yo también tengo el libre albedrío de elegir qué quiero experimentar en ese soltar el control. Y además de tener un libre albedrío que todos deberíamos de ejercerlo con conciencia y créanme que nos solucionaría la vida, es también cambiar la idea de que están sucediendo las cosas por algo, a tener la conciencia de que están sucediendo las cosas para mí, para que yo me dé cuenta de algo, para que yo me dé cuenta de si necesito corregir algo, si necesito aprovechar una oportunidad, si voy por buen camino, ¿no? Ayer justamente mientras descansaba un rato dije, wow, qué rico ver las personas que se están acercando ahora a mí, que son muy, muy diferentes a las personas de hace 20 años. Personas que tenían conflictos existenciales, personas que tóxicas, ¿no? Esas que llamamos y demás. Y ahora estoy viendo a personas que se sienten bien consigo mismos, que son generosos, que son expansivos en buena onda, que son platicadores, que son proactivos, que proponen cosas nuevas, que quieren co-crear. Y digo, wow, ¿cuánto he podido cambiar a partir de haber soltado ese control? Pero a su vez también a partir de haber decidido por ese libre albedrío hacia dónde quería dirigirme, hacia dónde quería conectar y de esta manera disfrutar una mejor calidad de vida en todos los ámbitos, ¿no? Como tal. Claro. Y ahí, Patricia, me gustaría preguntar, ¿cuáles son las cosas que más crees que evitan a las personas abrirse a experiencias, digamos, espirituales distintas? La ignorancia de uno mismo, tal cual. En algún momento, fíjate que ahorita que me hacías la pregunta, automáticamente me remonté a un momento de mi vida. En alguna ocasión estaba uno de mis hermanos y una amiga de él. Esta amiga es astróloga. Y bueno, yo llegué, la saludé, me la presentó y empezamos a platicar un poco y entonces empezamos a hablar de astrología porque bueno, también soy astróloga y de repente mi hermano empecé a hablar de mí, ¿no? De mi signo ascendente, de mi signo solar, de mi signo lunar y de ta, ¿no? Y de repente me dice mi hermano, ¿cómo sabes todo eso de ti? Y dije, porque duermo con el enemigo. Tienes que conocer con quién vives las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero como vamos creciendo y nos vamos desconectando de nosotros mismos y vamos incluso quedándonos con esos post-its, con esas etiquetas que nos vamos poniendo y nos van poniendo en el camino, nos ignoramos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos impide realmente desarrollar nuestra espiritualidad o generar milagros en nuestra vida o procesar la vida de una manera diferente, mucho más relajada? El que ignoramos quiénes somos y nuestro potencial que tenemos. Y ahí es donde los ángeles, como inteligencia, como sabiduría, nos pueden ayudar en ese autodescubrimiento, nos pueden ayudar a reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas internas, cuáles son esas áreas de oscuridad que tenemos, pero también nos hacen valorar cuáles son esas cualidades, esos talentos, esas habilidades, esa luz que nosotros tenemos y que a fin de cuentas es lo que venimos a compartir al mundo, es lo que nos hace servir. De hecho, hablando un término religioso, ¿no? Sobre todo mucho en la Iglesia Católica, es servir al prójimo, ¿no? Nos hacen esta mención. Bueno,
¿cómo puedes servir al prójimo? No, no hablan de un servir de ser sirviente, sino hablan de un servir de ser útil. ¿Y cómo puedes llegar a ser útil conociéndote? ¿Qué es lo que yo puedo aportarle al mundo? En cualquier sentido, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito de amigos, en el ámbito del descanso, en cualquier ámbito. ¿Qué es lo que yo puedo compartirle al mundo que me hace ser útil, que me hace servir realmente en este propósito divino llamado vida? Wow. Me encantó y es justo eso, o sea, es ese desconocimiento de uno mismo. Yo también sumaría, en base a mi experiencia personal, algo de miedo, ¿no? A Claro, mí siempre me dijeron que si tú metías un pie al tema de espiritualidad, te iban a llevar las olas, ¿no? O sea, que era un tema tan místico, tan complicado, tan difícil, que mejor te fueras por la línea de afuera, que ni lo tocaras y que también, te soy sincero, a mí mucho me pudo el miedo, ¿no? Porque yo decía, hay experiencias que a lo mejor yo tuve en el pasado que no quiero que se repitan, entonces pues si yo me meto ahí, pues me van a pasar cosas malas, ¿no? Hay personas que a lo mejor y piensan en todo lo espiritual, es acabar acá como el exorcista y que se ponga todo malo y que claro, la casa se sacuda y eso genera muchos temores en los que dices, mejor me quedo un paso atrás, ¿no? Eh, claro, eso para mí fue un factor importante. Otro era el tema de el ser un poquito, no sé si sea llamarlo agnóstico o cuadrado y decir, ay, sí, seguramente va a venir un ser emplumado a ayudarme y a hacer la magia. Y como que uno se lo sigue esperando entre la mezcla de lo que vimos en las películas y algo que queremos ver, ¿no? Algo claro, palpable que nos imaginamos pues si quiero una señal que se me aparezca aquí y es tu manera como de respaldar ese no creer en algo claro. más, ¿no? Y además dices Particularmente, una sí. señal y se te aparece y te da miedo. Sí, dices, y no vaya a ser que sí, ¿no? Y que sí me Claro, hagan caso y que si pasa algo, pues me pasa algo. Entonces, para mí particularmente quería compartirlo, fue mucho el miedo, ¿no? El miedo al qué va a pasar, el miedo a si sacudo la caja de Pandora, ¿no? Y salen cosas malas. claro, Entonces, eso me hizo mantenerme al margen mucho tiempo. claro, Y pues igual, sin mencionar nombres, pero con ese mismo miedo fue con el que me regí durante toda mi práctica religiosa, digámoslo así, porque era... recuerdo mucho una vez que yo dije que yo practicaba karate, por ejemplo, ¿no? Y me decían, eso está mal, ¿no? Yo, uf, ¿cómo? Es que tú glorificas a otros dioses y yo, ¿por qué? Que alguien me claro, explique, ¿no? Es que tú veneras en el dojo, tú haces o sea, haces un ejercicio, veneras tú a los dioses y yo, no, deberías ir un día a la clase, no, porque no es eso lo que hacemos, es un sentido de claro, honor y respeto al lugar donde estás. Reconoces que hay personas con mayor experiencia que tú y haces en signo de eso es respeto, haces una claro, reverencia. No estás diciéndole tú, mi Dios, todo, pues no, nada que ver. O sea, o por ejemplo, yo me di cuenta que la meditación era una práctica que a mí personalmente me ayudaba mucho, ¿no? Y me servía como para conectar conmigo mismo. Pero cuando yo dije que hacía meditación era, olvídate, ¿no? Estás hablando con el diablo y claro, yo así, que, ¿por qué? ¿No? O sea, había muchas cosas que ya casi tenías que hacer escondidas, ¿no? Porque estaba como este dogma tan marcado de que solo lo que viene aquí, solo lo que te dijeron que puedes hacer es lo que puedes hacer. claro, Eh, claro, y se volvió en algo incluso muy de latigazo en la espalda, ¿no? O sea, de que pues claro, y perdón que use el francés, pero tú vienes a estar jodido, ¿no? Tú estás manchado, tú así naciste, ni modo, ya no hay nada que puedas hacer, ¿no? Pues dale, intenta exacto, no ser tan malo. Y yo así de, exacto, eso era cero esperanzador. Y pues claro que no me motiva a querer buscar más, ¿no? Pues si ya me dices nacido defectuoso, ¿no? Pues ¿qué haces? Entonces, creo que es mucho de lo que nos frena, ¿no? A nos abordar limita, otros claro, temas de espiritualidad. Y también creo que el ser igual es miedo a qué van a pensar o qué van a decir, claro, ¿no? Creo que, claro. al menos para mí fueron cosas que me detuvieron, ¿no? Bueno, y a fin de cuentas, tomando el tema de que la vida sucede para nosotros, ¿no? Es como poder ver la oportunidad dentro de esa experiencia de confrontación o de miedo para que yo pueda salir de ello. Y reiterando, esto se mueve en todo aspecto de la vida, ¿no? Es poderlo llevar a la vida real, ¿no? No, no nada más hablemos de la espiritualidad en el acto de rezar o de conectar con Dios o con los ángeles en un momento específico. La espiritualidad se vive todo el día, todos los días, en cualquier ámbito. Y ahorita que hablabas de miedo, eh,
digo, obviamente aquí vivimos en un plano donde el miedo, ¿no?, se corta con un cuchillo y lo podemos palpar, lo podemos sentir simplemente en nuestras casas incluso, ¿no? Cerramos la llave con llave la puerta porque no se vayan a meter, o sea, vivimos con miedo. Pero a su vez, obviamente hay nichos y en cualquier ámbito, hay nichos que quieren administrar ese miedo, ¿no? Quieren administrarnos y quieren hacer que ese miedo de alguna manera nos mantenga controlados. Mientras te oía hablar del miedo, recordé un momento en mi vida cuando yo entré a trabajar en mi empleo anterior. Eh, el que era mi jefe me dijo, tú no vas a hablar con los dueños de la empresa. Aquí el único que habla soy yo, porque ellos son muy serios, muy restrictos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que estaba sembrándome miedo. Pero bueno, yo ya venía de una vieja escuela donde me sacaron varios colmillitos y dije, no, a ver, aquí hay miedo. ¿Cómo? ¿Por qué me estás recibiendo con miedo? No, no voy a hacer el cuento largo. Yo terminé comiendo con los dueños de la empresa. O sea, yo terminé conviviendo con ellos. Ajá, porque decidí no dejarme envolver por ese miedo. Y cuando tenemos miedo no podemos ver el panorama completo, porque es bien irónico, ¿no? Cualquier religión hace meditación, hace yoga, hace mudras, hace todo aquello que está dentro de lo que llama New Age, que no tiene nada de nuevo, porque esto se vivía antes del cristianismo, ¿no? Sí. O antes de cualquier otra religión. Y realmente es como absurdo, ¿no? Te dicen, no puedes hacer rituales cuando ves a un sacerdote que está encendiendo un incienso, un saumerio, que tiene una copa con agua, que tiene unas velas que representan el elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire, y que tiene el cuerpo de Cristo que representa la sal o la tierra, y que está haciendo una reverencia, un acto de Que junta meditación las manos, para traer la energía, hace mudras claro. porque junta las manos, etcétera, ¿no? Tiene un traje que lo hace, obviamente, pues haciendo una reverencia hacia, y una referencia a esa ritualidad, y además invita o convoca al pueblo a seguirlo en ese ritual, ¿no? Nosotros formamos parte importante en un ritual de una misa. Un padre sin un pueblo no puede ejercer la misa, ¿sí me explico? Entonces, como tal, pues necesita de esos feligreses, sea cualquiera la religión, necesita de esos feligreses para poder hacer un acto de meditación, de conexión y de manejo de energía, ¿no? Y hasta podemos hablar hasta de Reiki, ¿no? Sí. En una misa cualquiera que sea, cristiana, judía, católica, chamánica, cualquiera, estamos moviendo la energía. Y la propia energía hace que de alguna manera nosotros tengamos que confrontarnos con ese miedo a equivocarnos, con ese miedo a experimentar cosas nuevas y con ese miedo a ser diferentes. Y vamos a entrar en un punto bastante peculiar porque de pronto decimos, es que la Biblia lo dice, pero recordemos que la Biblia habla metafóricamente, ¿ok? El texto bíblico, la Biblia como tal, es un libro metafórico, para que tú puedas darle la interpretación personal ante lo que tú necesitas resolver. Y hay un tema donde Jacob le dice a su padre y a su abuelo, Abraham, les dice que a partir de ese momento él deja de ser Jacob para convertirse en Israel. ¿Qué significa esto? Que él decide dejar de ser la persona que vive a Dios a través de lo que se dice de Dios y elige vivir a Dios a través de sí mismo. Por eso es ese cambio. Por eso cuando te dicen te vuelves el pueblo de Israel es porque tú te permites vivir a Dios. Entonces, cuando estamos en una religión, comúnmente tendemos a vivir a Dios a partir de lo que está diciendo la persona que rige ese grupo, ¿no? El padre, el pastor, el chamán, y estoy viviendo a Dios a través de lo que esa persona dice. Pero cuando tú decides ser Israel, cuando decides cambiar, cuando decides vivir la espiritualidad, entonces tú dices, Dios, aquí estoy. Ángeles, aquí estoy. Universo, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y te dejas ser inspirado por ello, te dejas ser inspirado. Y el inspirar es que actúe a través de ti y te motive a moverte hacia aquello que quieres construir, hacia aquello que quieres co-crear. Y Y yo, eso es cruzar el Mar Rojo. sí, Ajá. y yo en ese momento, fíjate que como lo etiqueté para mí fue un despertar, ¿no? O sea, para mí fue despertar a la vida,
porque es en el Claro. momento en el que empiezas tú a tener tus propias vivencias, tus propias experiencias y naturalmente, para los que nos escuchan, es un choque mental, emocional muy Claro. fuerte, porque yo conforme más empezaba yo a vivir esto, pues más me empezaba a distanciar de vivirlo a través de, sino más Ujú. como vivirlo yo. Y me acuerdo mucho de una persona que me dijo, te estás alejando, ¿no? Esa fue la etiqueta y te prometo que cuando me lo dijo fue así como golpe al hígado, ¿no? De, ay, Claro. o sea, porque por un momento me jaló otra vez al decir, te estás como saliendo de lo que deberías de hacer, pero mi respuesta fue todo lo contrario, No, me me estoy estoy acercando acercando. más. Claro. Entonces, de verdad que yo sí hago esta invitación porque estoy seguro que a lo mejor habrá personas que nos escuchen que tal vez se sientan como que con la misma espinita con la que yo me sentí hace tiempo, que les comparto también fue durante la pandemia. Me encantaría decirles que llevo 20 años con esto, pero no es cierto. Fue durante la pandemia que traía yo la espinita muy presente, que decidí acercarme, en este caso con Patricia, para decir, quiero saber qué más hay ahí, ¿no? O sea, qué más puedo yo, cómo puedo conectar de mejor manera y vivir una experiencia diferente, ¿no? Desde ahí ha sido todo un proceso que no es mágico, es decir, no es de un día para otro, yo Claro. ya soy súper espiritual y estoy súper conectado y cosas por el estilo, pero sí fue un proceso que ha sido como tal un caminar que yo particularmente he ido aprendiendo a soltar, que es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Y conforme más suelto me doy cuenta, más me convenzo de que no todo está en mi control, ¿no? También quiero ser bien transparente con todas las personas que nos escuchen, que no es un tema de, pues yo me siento, verbalizo y todo sucede y no hago nada, porque creo que ese es uno de los grandes errores que a veces cometemos, ¿no? No, Para mí fue esa sinergia claro. entre ambas cosas. Y yo quería compartir, Patricia, una experiencia que me encantó, ¿no? Porque dentro de uno de nuestros espacios donde estuvimos trabajando, recuerdo mucho que salía a la conversación o a colación el nombre de Gabriel Bernstein, ¿no? Que se los recomiendo mucho a las personas que nos escuchen, con el Sí. libro del universo te cubre las espaldas. Y recuerdo mucho que justo estaba yo leyendo unas páginas de ese libro y justo venía una meditación, ¿no? Que decía, de verdad, haz esto con toda la intención de querer que suceda, ¿no? Y cuando la hagas, pues efectivamente vas a estar, digamos que suelta y olvídate de que quieres que eso suceda, ¿no? Es decir, pide el qué, pero no el cómo. Y recuerdo mucho que se me quedó bien grabado y dije, qué difícil, ¿no? Porque a veces uno, como tú decías, quiero este carro, ¿no? Y luego, no, pero es que no se da, y es que está bien difícil, y que esto y lo otro, y que no sé qué, y ahorita voy a compartir yo un ejemplo del carro que me pasó, pero en este caso yo recuerdo mucho que mandé yo un correo porque yo quería participar en una plática en una escuela en la que yo había estado y no había obtenido respuesta, ¿no? Entonces, pues naturalmente viene la espinita, si les llegó, no, se fue spam y si mando otro y total, fue justo cuando estaba leyendo el libro y dije, ¿sabes qué? Voy a soltar, voy a ponerme a hacer este ejercicio, esta meditación y recuerdo mucho porque comencé a las 8 en punto. Y recuerdo mucho porque justo le mandé un mensaje a mi esposa de voy a hacer una meditación, te veo como en 20 minutos, ¿no? Que dura la pista esta que está aquí Ujú. puesta. Claro. Y comencé a hacer la meditación, de verdad que logré así totalmente desconectarme de todo y entrar en este momento como que de mucha armonía, mucha paz. Y cuando terminé de hacer la meditación dije, listo, perfecto, bajé, cené y hasta después ya fui al baño y todo y justo agarré el celular y vi que tenía una notificación de que había recibido un correo. Y fue para mí muy interesante porque ese correo había llegado a las 8:15, justo Ok. durante el ejercicio. Y justo este ejercicio era donde yo decía, ¿sabes qué? Mira, ya, o sea, no lo voy a controlar yo, así que lo suelto y me enfoco a lo que tengo que hacer. Yo ya hice mi parte, yo ya puse la semilla, ya de ahí si contesta o no contesta que el spam voy a soltar y también me voy a relajar tantito porque me está tensionando mucho este tema. Eh, y justo regresar y ver eso y decir, fue justo cuando lo estaba haciendo, son ese tipo de cosas que como les digo, no fue magia, o sea, mi computadora no se prendió y envió un correo a una dirección desconocida sola, Claro. no, había intención de mi parte, pero también ese tema de soltar y saber que otra vez no todo está en nuestro control es algo que sirve como práctica y que habrá quien le diga, pues yo logré llegar a esa etapa de mi vida por medio de ángeles. Habrá quien diga, yo lo hice por medio de un canalizador o quien yo lo hice por medio del universo, por medio de Dios, por medio de los Claro. santos, las santas. Claro. Es O por la indistinto. Biblia O por la misma. Biblia Claro. misma, sí.
pero el punto, y yo creo que el mensaje y el por qué me motivaba mucho también a hacer este capítulo, Patricia, era el invitar a las personas a que se abran, a ver a conocer diferentes perspectivas. Creo que eso nos ayuda mucho. Creo que Claro, nunca es bueno que te enfrasquen en solo esto es lo que puedes pensar, hacer, decir y ver, porque eso no sirve y como seres humanos no está en nuestra naturaleza. así es. Y que se den la oportunidad de ser, digamos que guiados, de fluir, de empezar a conocer otras cosas y empezar a conectar tus propios puntos, ¿no? Retomando Claro, con el tema que tú y yo conocemos es decidir por ti, ¿no? O sea, tú decide por ti exacto. y comienza a vivir tu experiencia en la vida, ¿no? Como te decía, para mí es despierta la vida, o sea, deja de ir dormido por ahí Claro, haciendo lo que se supone que debes de hacer. claro, claro. Ahorita que decías de tu correo y contando experiencias o anécdotas Sí, de esta índole, mi madre falleció en el 2004. Para mí fue un golpe muy fuerte porque, bueno, yo convivía con mi madre todo el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, 2 años después de su fallecimiento, por el 2006 más o menos, pues yo aún no procesaba del todo el duelo y entré en una etapa de depresión muy fuerte, ¿no? De hecho, tuve que estar medicada, tuve que tener atención. Ese era mi pensamiento, yo me quiero ir con mi mamá. Y llegó un momento en donde estaba yo ya a dos de tirar la toalla y justamente entro en ese estado de meditación, ¿no? Así como tú, dije, bueno, Dios, yo no sé qué hacer, yo no tengo idea de qué pueda hacer por mí, yo lo único que sé es que siento esto y no sé qué hacer con esto. Así que por favor, Dios, mándame algo, dame algo, una señal de eso que yo pueda necesitar para seguir aquí o de plano llévame, ¿no? Ya, así te planteé estas dos opciones, tú eliges y tan tan. Y me acosté a dormir. Eso lo hice en la noche, me acosté a dormir y a la mañana siguiente, en el transcurso de la mañana, checo mi correo y me había llegado un correo de un remitente desconocido, pero el asunto fue lo que me llamó la atención, porque el asunto decía, aquí está lo que pediste. Y entonces yo dije, ah, caray, wow. y el correo venía aparentemente de una como escuela, universidad católica, que de hecho la busqué y nunca la encontré. Y el contenido únicamente tenía una oración muy sencilla de 3 párrafos y la leí y para mí fue como wow, esto es lo que necesitaba, esto era lo que yo había pedido. Esa oración me ha acompañado a lo largo de mi vida desde ese momento, la he compartido N cantidad de veces y le ha cambiado la vida a muchas personas, pero es abrirnos justamente esa experiencia, ¿no? Claro. De poder permitir que lo divino sí trabaje para nosotros, pero a su vez trabaje a través de nosotros. Me Ajá, encantó que eso que dices eso es de a esencial. través de nosotros, de verdad Claro. ahorita mientras me estabas contando esto se vino igual a mi mente de un momento igual que yo estaba igual en el celular y me acordé mucho de una persona y decidí mandarle justo un audio, ¿no? Y contarle que pues lo tenía muy presente, que esperaba que estuviera todo bien y que no sé qué. Y algo comenté justo una frase y se lo mandé, ¿no? Y este es un muy buen amigo mío que en ese momento, yo sin saberlo, pero en ese momento él se encontraba en Misiones. Estaba Ok, justo a punto de estar en una celebración, digámoslo así, y justo se había salido a agarrar aire porque comentaba que se le había borrado el cassette y que había ok, dicho, de verdad, Dios, no sé qué voy a decir, o sea, no sé qué hacer, es la primera vez que lo voy a hacer, ayúdame, o sea, por favor ayúdame porque de verdad no sé qué voy a decir. Dice, y en ese momento, cuando me llegó tu mensaje, así, en ese instante, dije, no sé si asustarme, si reírme o si llorar, dice, pero en tu mensaje me llegó así como era justo lo que necesitaba escuchar, leer y ujú, dije, wow, de esto voy a hablar, ¿no? Y entré, claro, hablé de eso y fue una experiencia muy padre. Entonces también es un mensaje para las personas que nos escuchan de que no necesariamente es una fuente mágica desconocida que llega y no, muchas veces puedes ser tú mismo que cuando tú decides conectarte y desconectarte de todo el ruido que tienes afuera, desconectarte de exacto, todos los medios, la tele, los audífonos todo el tiempo, y decides conectarte con la vida misma, con lo que tienes alrededor,
te permites también tú ser instrumento para otras personas, porque al final de Así es. cuentas estamos todos aquí, ¿no? Estamos todos aquí, tú puedes ser esa persona, y por eso me encanta la frase de no hay impactos pequeños, ¿no? Porque puedes ser tú No, esa persona que dio el mensaje, el claro, saludo, los buenos días que le hicieron pensar a alguien, mi vida vale la pena, claro, o no estoy claro. solo, o no estoy sola. Y bueno, y además es que la persona pueda tomar conciencia de que es escuchado por lo divino, es escuchado por Dios, ¿no? Es escuchado por algo que está allá arriba o allá abajo, no sabemos ni dónde, pero que está respondiendo a nosotros. Voy a contar otra anécdota porque creo que Claro, es como rico poder abrirnos también a recibir esos mensajes a través de las personas, ¿no? Bueno, obviamente como angeloterapeuta, pues soy un canal, escucho esas voces que no son voces que me dicen, oye, ve y golpea, sino son voces que dan alimento, que te hacen sentir bien, que te dan guía, etcétera. Y bueno, también percibo a través de visualizaciones, etcétera, ¿no? Pero en una ocasión que todavía yo no me dedicaba, de hecho, a la angeloterapia, eh, de hecho tiene muchísimos años de esto, estaba yo en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, justamente iba yo a una feria de libro, porque me encanta leer, y estaba esperando que se pusiera el siga peatonal para yo poderme cruzar hacia la explanada del Zócalo. Y en eso me empiezan a decir los ángeles, dile oso yogi. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo que le diga oso yogi? Y entonces, pero además era, díselo a la chica que está aquí al lado, ¿no? Entonces yo volteaba y veía a la chica y decía, no, pero ¿cómo le voy a decir oso yogi? Va a pensar que le estoy ofendiendo, ¿no? Total que yo en mi mente les decía, no, 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 no puedo, no puedo. Y ellos, sí, dile oso yogi, ahorita. Y yo dije, no, no puedo. Entonces en eso mi mente creativa y astuta dijo, en cuanto se ponga el verde peatonal, le digo, oso yogi, y me echo a correr. Entonces, eso hice. En cuanto se puso el verde, me volteé y le digo, oso yogi. Y entonces me eché a correr, pero no contaba con que la chica iba a correr atrás de mí, ¿no? Y entonces corre atrás de mí, me detiene del brazo y me dice, espérate, espérate, ¿por qué me dices eso? Y le dije, ay, perdóname. Le digo, mira, la verdad es que me da pena porque pues yo escucho a Los Ángeles, pero ellos me dicen que te diga oso yogi. Y cuando ella me da la respuesta ante lo que ella sintió cuando yo le dije eso, me dejó helada y a su vez llena de gozo, ¿no? Porque me dice, es que justamente le estaba pidiendo a Dios que me dijera cómo ponerle a la guardería. Voy a abrir una guardería y no wow, tenía el nombre. Y yo, wow, ok. Entonces es importante poder abrirnos. Por eso hablaba de que sucede a través de nosotros, ¿no? claro. Y todos somos canales, todos, todos. Lo único que hay que hacer es conectar con esa espiritualidad, ¿no? Conectar con eso que llamamos Espíritu Santo, yo superior, Dios, universo, mecánica cuántica, no sé cómo queramos llamarlo, ¿no? A ver, ven, trabaja a través de mí y llévame a hacer esto de una mejor manera, ¿no? Sí, totalmente. Y justo ya para dar yo una última anécdota, me acordé mucho ahorita, tuve la oportunidad de conocer a una persona mientras trabajaba ahí un verano en un restaurante, y recuerdo mucho que estábamos en la cocina, y me comentaba esta persona una vez, son dos anécdotas, ¿no? Pero él decía que todo lo que tú pides, y cuando lo haces con esa intención y cuando estás dispuesto a trabajar por ello, sucede. Dice, el problema es que no puedes decir tú cuándo. Él me decía, así de sencillo, tú no les puedes decir cuándo, pero va a suceder. Dice, el problema es que a Claro. veces cuando sucede tú ya no te acuerdas que lo pediste. Y él me daba un ejemplo, que cuando él era niño, le gustaba mucho el básquetbol. Y estamos hablando de una persona pues que estaba ganando el salario mínimo ahí en el restaurante y todo, ¿no? O sea, era una persona que le Ujú. gustaba mucho el básquetbol, que él veía a Michael Jordan y que él decía que él quería unos Jordan, ¿no? O sea, como los de Michael Jordan, así, unos tenis, Claro, esos. Dice, pero imagínate, pues era mi mes, ¿no? De sueldo, o sea, jamás, ¿no? Dice, y eso te lo digo hoy, pero cuando era niño, pues impensable que mis papás fueran a gastar claro, muchísimo dinero en un par de tenis, ¿no? Dice, pero yo siempre dije que los quería y que quería mis Jordan y que quería mis Jordan. Dice, y justo, dice, ya trabajando aquí en el restaurante, un día me bajé del camión, iba yo caminando a través de un mercadito y me tocó ver unos Jordan. Y me acordé de cuando yo era niño y yo quería mis Jordan. Entonces fui, me acerqué y le dije, oye, qué padre los Jordan, ¿cuánto cuestan? Y le decía a él, 200 pesos. Y dice, y te prometo que yo sabía que era justo lo que yo tenía en la cartera, tenía 200 pesos. Si él me dice 250, me voy, pero eran 200 pesos. Y me dice, ok, entonces le pregunté, ¿y qué números son? ¿No?
Entonces le dice él, pues es que solo son estos y solo tengo del número 9, ¿no? O sea, es lo que hay. Si te quedan, qué padre, y si no, pues ni modo, ¿no? Claro. Y él dice, es que yo soy 9 y tengo 200 pesos. Ok. Y dice, y yo en ese momento me dio mucho sentimiento, dice, y me emocioné mucho y le dije, ¿me los voy a llevar? Sí, sí, me los voy a llevar. O sea, si ese dinero lo puedo usar en otra cosa, pero me los voy a llevar, ¿no? Claro. Y dice, a lo mejor la otra persona creyó que yo estaba loco, que me estaba emocionando además por un par de tenis que él tenía ahí, que incluso eran a lo mejor de doble uso y todo. Y a lo mejor alguno de nosotros pudiéramos haber rezongado que yo los quería nuevos, que yo no me refería a eso y que entonces pedí mal. Pero él dice, yo en ese momento conecté con que siempre los había querido. Dice, Claro. eventualmente si yo hubiera dicho que los quería a los 5 años o a los 10 años, no se hubiera cumplido, ¿no? Porque uno no determina los tiempos. Dice, pero me llegaron mis Jordans. Dice, o sea, él se centraba en eso, ¿no? Entonces, Claro. Claro. era algo bien interesante porque creo que a veces nos falta eso. A mí particularmente también hubo algo que yo decía, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y llegó de la manera menos pensada, ¿no? O sea, particularmente yo decía que yo quería cierto carro, ¿no? Que yo decía que parecía Hot Wheels, que me encantaba. Y justo me tocó varios cambios, cambié de residencia, me fui a otro lado, regresé, se movieron mil cosas, ¿no? Y justo después me dicen, es que justo acaban de hacer algunos cambios en las políticas, entonces tenemos estas opciones disponibles. Y dije, va, pues creo que me voy a quedar con esta opción. Y el mero día que yo ya estaba así, decisión tomada, me dicen, mira, me está llegando esta opción, pero tiene que ser ya y tiene que ser esta y me tienes que decir ahorita, ¿no? Si quieres o no quieres. Y era justo ese que yo había dicho que yo quería, que si tú te pones a ver, no, matemáticamente no era posible que eso se pudiera en ese Claro. momento, en ese contexto, yo Claro. no tenía el dinero, pero cuando te abres a las posibilidades, de verdad, las cosas se pueden dar de diferentes maneras, pero pensamos en una manera a lo mejor muy limitada, muy estructurada y nos han hecho ver como que todo tiene que ser cuadrado, ¿no? 1 más 1 da 2 y ya no hay otro camino. Y quiero tomar yo el ejemplo que platicamos el fin de semana, tú y yo, Patricia, que me decías cómo es eh, que no es que uno tenga que, digamos, que hacer las cosas suceder, ¿no? Todo el tiempo, que a veces es como que más que uno tiene que soltar y dejar que las cosas fluyan. Que creo que ese para mí Así es. es mi aprendizaje y seguirá siendo mi Así es. aprendizaje, ¿no? Ir soltando, irnos dando permiso y la invitación a todos de que no se detengan hasta donde te dijeron que te tienes que detener, que no solo vivas a través de lo que te dicen otras personas, sino que te des la experiencia de tú vivir, tú encarnar tus experiencias. Yo creo que la verdad una vida sin espiritualidad para mí no me la imagino. Y estoy seguro que para las personas también sería muy diferente si se abren a esto, ¿no? Entonces, Claro. me encantaría, Patricia, que le dijeras a las personas que están aquí escuchándonos que cómo podrían conectar contigo, cómo pueden encontrar más del contenido que tú subes, que no es limitado a cierto tipo, cierta religión, sino que es algo muy abierto, siempre muy masticado, ¿no? Lo explicas así con peras y manzanas. ¿Cómo pueden encontrar tu contenido? Claro. Y bueno, realmente es porque he sido muy afortunada y muy bendecida en poder conocer diferentes religiones, diferentes doctrinas. Bueno, con decirte que he estado hasta en una mezquita donde solo entran hombres y he entrado. He tenido la bendición de estar en monasterios, en retiros de silencio, en fin. La verdad es que he sido muy, muy bendecida en poder conocer todos esos caminos que te conducen al mismo punto, que es la fuente creadora, que es Dios y que a su vez mora en nosotros mismos. Y eso es lo que me permite de alguna manera poder abrir esta espiritualidad a cualquier persona, ¿no? A cualquier, sea cual sea su lenguaje, y mostrarle esa parte divina, esa parte espiritual que todos tenemos derecho a vivir, siempre y cuando lo querramos desde nuestro libre albedrío. Y bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Pues en todas las redes sociales, porque estoy en el ciberespacio como tal. De hecho, si ponen en Google Patricia Tanús, seguramente voy a aparecer por ahí. Tengo un canal en YouTube que, bueno, tiene ya muchísimo tiempo. Este espacio, de hecho, lo abrí con la finalidad de poder compartir pues temas de toda índole, ¿no? Desde desarrollar tu vida que quieres, desde la ley de atracción, desde la Biblia, desde todos los puntos que podamos nosotros abordar. Y bueno, me pueden encontrar en YouTube como Patricia Tanús. De hecho, el canal se llama así, tal cual, Patricia Tanús. Ahí hay más de 400 videos que pueden ser incluso clases, que pueden las personas disponer de ellas
en total libertad como tal. Y bueno, también obviamente me pueden encontrar en mis sitios web, donde también pueden encontrar material gratuito y obviamente pues los servicios que ofrezco. Y es muy sencillo, la página www.patriciatanús.com. Así de sencillo, no vamos a entrar en conflictos. Y igual el correo, pueden mandarme un correo a patricia@patriciatanús.com. En Facebook estoy como Patricia Tanús, en Instagram como Pati Tanús, en fin, estoy como Patricia Tanús. Perfecto, y nosotros también a la hora de compartirlo, por ahí pondremos las cuentas para que las personas puedan conectar contigo. De verdad, Claro. Patricia, felicitarte por esa labor que tienes de compartir. Como dices tú, más de 400 videos ahí en YouTube disponibles para el que sea. Hablan de esa vocación que tienes por compartir. Me encanta a mí tu testimonio. A lo mejor en el capítulo no le dedicamos mucho tiempo, pero pasar de un trabajo como ejecutiva y luego empezar a tocar esos temas de espiritualidad y luego llevarle esos temas a otras personas. Es un camino que la verdad yo te comparto, es sumamente complicado, ¿no? O sea, simplemente Sí. abordar estos temas ya es complicado, ¿no? Porque te topas con todo, pero como te decía antes de iniciar el capítulo, creo que también es el deber, ¿no? O sea, como dicen, las cosas buenas, si no las compartes, ¿de qué sirven? Para mí, si esto para mí sirvió muchísimo y sirve cada día también para ti, te transformó la vida, pues yo decía, ¿y por qué no compartirlo, no? A alguien le Claro, va a servir este mensaje. Entonces, de nuevo agradecerte tu tiempo, Patricia. Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. No dejen de compartir el podcast, no dejen de seguir para que no se pierdan próximos capítulos. Y bueno, pues nos vemos el próximo capítulo.